Hola, en esta clase voy a enseñarte cómo crear esta aplicación con React y Firebase. Es una aplicación de notas. Es una aplicación que nos permite guardar notas. Por ejemplo, voy a decirle una nota número 1, por ejemplo, tengo que cenar. Y lo guardo. Y observen de que esto me crea una nota nueva de mi aplicación. Esto, aunque parece que estuviera creando o se estuviera guardando dentro de un arreglo, se está guardando dentro de una base de datos llamada Firebase, que es una base de datos bastante simple de implementar con una cuenta de Google y es gratuita. Ahora, esto lo que nos crea es tan solo un ID de la nota y el contenido de la nota. Por ejemplo, tengo que cenar. Como está guardado dentro de una base de datos, y de hecho al ser Firebase una base de datos en tiempo real, pues también puedo hacer lo siguiente, es decir, puedo abrir otra pestaña y puedo tener los mismos datos ahora en, digamos, en tiempo real. Por ejemplo, si en esta otra pestaña yo agrego, o en este otro cliente yo agrego tengo que correr y lo agrego, observen de que automáticamente se actualiza en mi otra aplicación. Esto es lo que vamos a estar creando el día de hoy. Además de esto, también vamos a implementar lo siguiente. Por ejemplo, quiero eliminar la primera nota. Me aparece un mensaje de confirmación si lo quiero eliminar o no. Le digo que cancelar porque no lo quiero eliminar, pero el otro cliente sí lo quiere eliminar, así que vamos a darle un clic aquí, OK. Y observen que se ha eliminado de mi base de datos. Esta es la aplicación que vamos a estar construyendo en esta clase, y observen de que todos los datos se están actualizando en mi base de datos en tiempo real, gracias a React y Firebase. Muy bien, si quieren aprender cómo crear esta aplicación, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con el proyecto. Lo primero que voy a hacer es abrir un terminal o consola de mi sistema operativo y ejecutar Create React App, que es la herramienta que me va a permitir crear el proyecto. Un espacio y le voy a decir el nombre. En este caso, esta aplicación la voy a nombrar React Notes, todo junto. Porque normalmente hay un problema si nosotros le colocamos React y un guión, porque no nos permite crear un proyecto que tenga el nombre React tan solamente. Pero si lo colocamos juntos, pues es una palabra distinta. Entonces, tan solo o de una manera mucho más simple, también pueden colocarle cualquier nombre. Con esto, pues lo que nos va a hacer es crearnos un proyecto completamente desde cero, pero va a tener que descargar todos los scripts o archivos que va a necesitar para empezar a instalar el proyecto. Entonces voy a esperar a que termine de instalar todo esto y ya luego continuamos. Muy bien, el proyecto ya ha terminado de instalarse. Como ven, aquí hay algunos comandos que lo está leyendo con Yarn. En este caso, como tengo Yarn instalado en el sistema operativo, pues lo está leyendo con Yarn en lugar de npm. Pero son los mismos comandos que tenemos con npm, es decir, Yarn start, Yarn build, Yarn test y Yarn eject. Los dos comandos de aquí es los que vamos a usar. Es decir, vamos a ingresar al proyecto cd React Notes. Bueno, es cd React Notes. Y una vez dentro, pues ejecutamos el comando yarn start. Al ejecutar este comando se nos iniciará el proyecto, pero vamos a ir abriéndolo en nuestro editor de código. Muy bien, en esta carpeta src es donde vamos a colocar todo el código del proyecto. Obviamente, al ejecutar el comando yarn start, lo que hace es, digamos, abrir un servidor de desarrollo con, digamos, con Webpack. Y aquí lo tenemos, pero vamos a tener que ir alterando nuestro código de ejemplo para poder ir, digamos, instalando nuestra aplicación. Entonces vamos a ir a index.js, que es el archivo principal de todo el proyecto, y allí vamos a hacer algunos cambios. En realidad en index.js por lo general no vamos a tocar nada, porque aquí como que es el archivo inicial, pues no vamos a modificar nada, a menos que hagamos una aplicación distinta. Pero lo que sí vamos a utilizar o vamos a alterar es el archivo app.js. En lo particular vamos a cambiar este template por defecto que nos da React y vamos a colocar nuestros propios componentes, es decir, vamos a colocar nuestros propios estilos y nuestra propia interfaz. Lo que vamos a hacer por ahora al menos es dividir nuestra aplicación, es decir, en lugar de utilizar este header que nos da React, el scaffold principal, pues vamos a colocar nuestras propias clases. Es decir, vamos a empezar a crear nosotros nuestro propio proyecto. Ahora, algo importante es de que nosotros podemos dividir nuestra aplicación en, digamos, alguna manera en la cual podemos subdividir en subcomponentes. Pero utilizando ya los mismos estilos o, digamos, utilizando ya nuestra misma estructura que nos da este proyecto, pues vamos a poder empezar. Lo principal o lo que voy a hacer en estos momentos es cambiar este app por, digamos, cómo se va a llamar el estilo general de mi aplicación. Voy a llamar al estilo general Notes Container. Luego, aquí abajo voy a colocar un H1, un típico H1 de, digamos, del DOM, pero vamos a colocarlo dentro de un div para ya luego estilizarlo. Vamos a colocarle una cabecera
Recuerden que esto lleva una cabecera, así que vamos a colocarle un class name nodes header. Y aquí vamos a colocarle dentro del h1. Y como h1 vamos a colocarle React y Firebase app. Una vez tengamos el título, nosotros vamos a guardarlo y no vamos a tener nada nuevo en nuestra aplicación. Bueno, quizás tenemos los estilos por defectos de nuestro index.css. Al menos por ahora no lo vamos a cambiar, vamos a dejarlo allí. De hecho, el app.js, los estilos que lee son desde el app o .css, entonces vamos a limpiarlos. Vamos a ir a nuestro app.js. Y de hecho, si nosotros refrescamos nuestra aplicación, los estilos aún no los estoy utilizando, porque en realidad no tengo ningún estilo creado referido a esta aplicación. Ya dentro de unos minutos vamos a empezar a crearlos. Lo que en realidad nos importa es empezar a colocar notas en nuestra aplicación. Vamos a colocarlo dentro de un div que tenga la clase NotesBody o cuerpo de la aplicación. En realidad estas clases las voy a crear luego. Y vamos a agregar otro div que tenga el NotesFooter. Aquí debajo, en cada sección, este es el título, este es el cuerpo y este es el footer de la aplicación, en otras palabras. Entonces aquí en nuestro NotesFooters va a ir el formulario que nos va a permitir ingresar los datos de nuestra aplicación, mientras que el NotesBody va a tener la manera en la cual vamos a poder ver los datos, es decir, esta sección es la que se encarga de listar los datos y esta es tan solo el título. Entonces lo que vamos a hacer por ahora es al menos tener unas notas que mostrar. Es decir, vamos a poder guardar unas notas en el estado. Para guardar notas en el estado vamos a tener que iniciar el constructor. Vamos a iniciarlo, constructor. Una vez inicializado, pues lo que vamos a hacer es primero ejecutar el método super para heredar todas las propiedades que nos da esta clase de component. Una vez colocamos el método super, vamos a colocar el estado, this.state, que se va a encargar de almacenar los datos de nuestra aplicación. Es decir, esto lo podríamos traer desde un backend, pero en este caso lo vamos a traer con Firebase. Pero debido a que aún no tengo instalado Firebase, pues vamos a colocarlos a mano, vamos a hardcodearlos. Entonces vamos a colocar que el this.state tiene una propiedad llamada nodes, que es un arreglo, y que es un arreglo de objetos, porque cada nota será un objeto. Entonces vamos a darle un node ID, que va a ser el ID de una nota. Vamos a colocarle en 1, y vamos a decirle el contenido de esta nota. Por ahora al menos lo estoy escribiendo a mano, ya luego lo reemplazamos por Firebase de una manera muy sencilla. Y vamos a colocarle nota 1. Luego vamos a crear otra nota con un ID número 2 y vamos a colocarle node 2. Y con esto así de sencillo pues ya tenemos datos de nuestra aplicación. Vamos a mostrarlo. Para mostrarlo recuerden que les dije que en este NotesBody es donde íbamos a colocar o íbamos a iterar estos datos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a decir, primero tenemos que utilizar las llaves para interpretar JavaScript y luego vamos a decir, desde el estado de la aplicación, this.state, quiero las notas y quiero recorrerlas a través de map. Una vez tengamos esto, vamos a obtener una nota por cada recorrido. Cuando yo tenga una nota, eso lo voy a manejar con una función. Aunque podría escribirlo con una función de ECMAScript 5, la función de ECMAScript 6 es mucho más corta y mucho mejor legible. Ahora, lo que vamos a hacer es retornar un elemento por cada iteración. Lo que vamos a retornar es por ahora al menos un UL. Un UL, bueno, sería un LI, porque lo conveniente sería que todo esto esté en un UL. Por ejemplo, podría colocar un UL y dentro del UL recorremos los datos y retornamos un LI por cada nota. Recuerden que es un objeto, así que yo tan solo quiero el node content. Y luego aquí, recuerden, si nosotros guardamos esto, de hecho vamos a nuestra aplicación, y observen de que tengo las notas mostradas en pantalla. Y siempre hay que recordar que tenemos el key, que nos pide que cada ítem sea único, entonces vamos a agregarle el key, la clave única, y vamos a decirle que va a tener de valor node.nodeID, que es el ID de cada nota. Y con esto pues ya se nos va esa advertencia, como ven. Ahora, aquí también tenemos algo que estamos utilizando, que es el logo, y en realidad no lo estamos utilizando, así que vamos a quitarlo. Guardamos. Y con esto pues ya tenemos nuestra aplicación mucho mejor. Vamos a hacer algo. Cada nota de nuestra aplicación, es decir, cada nota que nos está dando la información que se va a mostrar en pantalla, podemos manejarla en un ítem separado. No en un ítem, en un componente separado. Recuerden que React siempre trata de subdividir la aplicación en pequeñas partes para poder manejarla mejor. Entonces vamos a crear una sección dentro de SRC, una carpeta llamada Components.
y allí es donde vamos a guardar un nuevo componente llamado node.jsx. Por lo general los componentes tienen digamos este prefijo o en realidad esta extensión .jsx. Y de hecho, aunque ustedes digamos luego puedan tener múltiples componentes, pueden hacer esta jugada. Guardar cada componente en su propia carpeta. Entonces digamos que este node.jsx pueden guardarle una carpeta llamada node. Y dentro tienen el node.jsx y también pueden tener otro archivo relacionado que es el node.css. Y de esta manera pues tienen un componente, digamos, incluido todo en una sola carpeta. Vamos a ir a ese node.jsx y vamos a tratar de alterar los datos o crear un componente. Recuerden que cada componente tiene que ir con su clase de React, entonces vamos a importar React y la clase de component para tener un componente. Una vez lo hemos importado, también vamos a tener que importar nuestros, digamos, estilos. Entonces vamos a decir import. Desde este mismo directorio voy a importar ese archivo llamado node.css. Y con esto pues ya tengo los estilos. Ahora hay algo también que puedo empezar a utilizar en React, que son las propiedades. Pero primero vamos a crear nuestra clase de componentes. Vamos a decir que nuestra clase o nuestro componente se llamará node. Y va a extender desde component para heredar los atributos que me da React o la clase de React. Entonces vamos a primero ejecutar el método super. Y luego pues vamos a tener, primero vamos a dejarlo aquí. Vamos a renderizar algo porque recuerden que es un componente que va a mostrar las notas en pantalla. Ahora nosotros le vamos a pasar obviamente todas las notas o toda la información desde fuera cuando recorremos en nuestra aplicación principal en app.js. Pero vamos a crear un componente aquí con algunas clases para mostrarlo. Vamos a crear que este componente tiene una clase node y digamos que él va a mostrar, al menos por ahora, mostrará el node ID. Vamos a decir this. Vamos a mostrarlo dentro de un elemento. Vamos a mostrarlo dentro de un li this.nodeID. Y vamos a colocarle un guión this.nodeContent para mostrar el contenido y el ID. Entonces de esta manera pues ya tenemos el ID y el contenido que se va a mostrar. Es exactamente lo mismo que tenemos en nuestro otro componente, pero de esta manera pues lo vamos a tener mucho más claro. Vamos a exportar este componente, vamos a decir export default node. Con esto, para empezar a utilizarlo en app.js, primero vamos a tener que importarlo. Entonces vamos a decir aquí import vamos a importar un componente llamado node, pero que se encuentra dentro de nuestra carpeta llamada node. Entonces vamos a colocar node y el archivo se llama node.jsx. Y de hecho tan solo podemos colocarle node porque React ya está configurado para leer los archivos JSX. Entonces de esta manera, pues aquí en lugar de retornarle un li, como ya yo lo tengo en otro componente por separado, vamos a retornarle este componente llamado node. Y vamos a pasarle la información. Ahora la información, recuerden que nosotros se las pasamos a través de propiedades. Y las propiedades por lo general le tenemos que pasar de la manera en la cual vamos a tener que utilizar el mismo nombre que le estamos dando desde fuera. Es decir, aquí por ejemplo le voy a decir que node tiene unas cuantas propiedades que le voy a pasar. Entre ellas vamos a pasarle el node content. Y el node content vamos a decirle que viene desde esta información que está recorrida, node.nodeContent. También recuerden de que tiene un ID, entonces vamos a pasarle el node ID, vamos a decirle que es node.nodeID. Y de esta manera ya le estamos pasando los datos. Pero recuerden de que cada iterador o que cada componente debe ser único, entonces vamos a utilizar de nuevo el node.nodeID. Además de esto, también vamos a poder mostrarlos o vamos a guardarlo y ver qué es lo que obtenemos hasta este punto. De hecho, me he olvidado de cerrar aquí, así que puedo tener un error. Recuerden cerrar siempre sus componentes. Si son unos, tienen que cerrarse. Esto se va a tener que volver a renderizar. Así que vamos a volver a llamarlo. De hecho, tengo un problema en el render. Claro, en el node, recuerden de que el render siempre tiene que retornar algo. Entonces, ejecutamos el return y retornamos este div. Con esto, pues, no tenemos nada nuevo. Pero aquí en this.nodeID, lo que estoy teniendo mal es de que las propiedades, recuerden que siempre me los pasa a través de un objeto. Ese objeto que trae toda la información que desde fuera voy a tener que pasarlo a través de las propiedades. Pero para hacerlo de una manera mucho más sencilla, pues lo que podemos hacer también es de que en el método render
en este this.nodeID y this.nodeContent, recuerden que el constructor es una clase, es un método de la clase, entonces apenas se cree esta clase, también puedo hacer esta jugada. This.nodeID es igual a props. Recuerden de que este props viene desde la clase, es decir, cuando la clase se crea, puedo crear este props. Y de hecho, super también recibe props. Es decir, cuando creo la clase, React lo que hace es recibir desde fuera, justo como le estoy pasando desde app.js los datos a través de un objeto props. Entonces, como es una clase, recuerden que el método constructor es el primer método que se ejecuta cuando se crea la clase. Este método props es el cual yo puedo volver a asignar dentro de una propiedad de esta clase. Entonces puedo decirle props.nodeContent, recuerden que esta propiedad viene desde fuera, y lo puedo asignar en una nueva propiedad de la clase llamada node. Bueno, de hecho vamos a colocarle nodeContent también, para que sea igual. Esta es una manera, aunque también podrían colocarle this.props.nodeID o this.props.nodeContent. Es tan solo para que vean que es una clase. También funciona de la otra manera. Aquí vamos a decirle que es this.nodeID y props es nodeID. Props.nodeID. Y observen de que ahora si lo guardo y vamos a nuestra aplicación, pues ya tenemos de nuevo la información. De nuevo, esta es tan solo otra forma de colocar las propiedades. Recuerden que es tan solo una clase de JavaScript. Pero esta es también otra manera de colocar las propiedades de una manera mucho más sencilla. Aunque también podrían utilizar el destructuring de JavaScript. Muy bien, de esta manera lo que vamos a hacer ahora es tratar de agregar otra funcionalidad. Vamos a ir estilizando un poco nuestra aplicación. Recuerden de que en app.css teníamos todos los estilos de nuestra aplicación, entonces vamos allí. app.css. De hecho vamos a cerrar todas estas tabs. En app.css vamos a definir todos nuestros estilos. Vamos a crear el body y vamos a decir el background. Voy a colocarle un color que es un degradado. El degradado, como lo tengo definido, de hecho voy a copiar los degradados que tengo ya definidos y se los voy a mostrar, porque en realidad estos degradados lo he sacado desde una página llamada UI Gradients, que si quieren ver, digamos, estilos, esta página tiene, vamos a buscarla, uigradients.com. Es una página en la cual ustedes van a poder agregarles un fondo con degradados. Esto no es una imagen, esto es CSS. Pero para no escribirlo todo, pues observen que aquí dice get CSS y les da ya todo el degradado, tan solo para copiar el código. Si les gusta este color, pues lo copian, o quieren otro, van buscando y van escogiendo. En este caso, por ejemplo, puedo obtener este, lo copio y lo pego aquí. Vamos a pegarlo. Y así de sencillo, pues ya tenemos un degradado, tan solo lo he copiado y pegado. Esta es una manera, digamos, mucho más sencilla de utilizar una imagen. Entonces, vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación y observen de que ya tenemos ese degradado así de sencillo. Ahora, como nuestra aplicación en realidad no, los colores por defecto son negros, vamos a cambiarlos a blanco. Vamos a decir color white o FFF, que es lo mismo en hexadecimal. Y observen que ya tenemos la misma aplicación. De hecho, vamos a colocarle un fondo mucho más oscuro para, digamos, tener o ver los colores. Entonces, de hecho, aquí ustedes también pueden jugar con los gradientes, pueden cambiarlos desde donde quieren que aparezca la sombra, etc. Vamos a copiar el de aquí y vamos a reemplazarlo nada más. Y así de sencillo, pues ya, de hecho voy a reemplazarlo bien. Muy bien, y así de sencillo, pues ya tenemos nuestros degradados. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación, vamos a refrescarlo y parece que no lo he copiado, entonces vamos a copiarlo de nuevo. Vamos a eliminar esto de aquí. Muy bien, ahora sí, vamos a nuestra aplicación y ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de ir asignando nuevos estilos. A partir de aquí vamos a quitar nuestros padding y margin generales. Entonces vamos a colocar el asterisco y vamos a decir padding 0, margin 0. Luego vamos a ir a agregar nuestros nodes header, que es la cabecera de nuestra aplicación. Y nuestros nodes header tienen también, de hecho voy a aplicar a los tres contenedores. Recuerden que nuestra aplicación está dividida en nodes header, nodes body y nodes footer, que son tres estilos que atacan a nuestra aplicación. Es decir, aquí si vamos al app.js, vemos aquí que tenemos el nodes header para el encabezado, el nodes body para el contenido
y el notes footer para nuestro formulario, que aquí adentro irá el formulario. Pero por ahora al menos no lo está, ya luego lo crearemos. El notes footer. Aquí todos estos tres formularios van a tener un background. Vamos a colocarle un background color con una transparencia, es decir, vamos a colocarle un color negro, 0.0, bueno es 0,0,0, y vamos a agregarle al último la transparencia, vamos a decirle que es de 0.5, casi a la mitad. Entonces, con esto, pues aunque en este momento no se vean porque no tienen ningún contenido, pues vamos a hacer lo siguiente. El notes header, notes body, el notes footer, vamos a agregarle también un padding para que ver algo. Vamos a decir 20 píxeles y el margin 0 auto. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación. Y de hecho no lo estamos viendo. Vamos a ver cuál es el problema. Claro, el problema está aquí en este RGBA. Que aquí no tan solo le colocamos los valores, también tenemos que colocarle el RGBA. Y aquí lo vemos. Aunque en estos momentos se está mostrando, no se está mostrando muy bien. En realidad lo vamos a utilizar ya luego porque los contenidos los vamos a separar. Aquí están juntos el footer, la cabecera y el contenido, por eso se aparece todo. Pero a medida que vamos a ir mejorándolo, pues vamos a ir agregándole otros estilos. De hecho, también vamos a agregarle unas fuentes a nuestra aplicación. Entonces vamos a ir a Google Fonts. Y de hecho podemos buscarlas directamente. Podemos decir Google Fonts. Y la fuente que he utilizado en este caso se llama Lobster. Entonces vamos a buscar Lobster. Lo que hace Google Fonts es tan solo darnos una CDN. Así que aquí tenemos la fuente. Y tan solo vamos a tener que copiar. Es decir, vamos a tener que copiar la CDN. Vamos a decir seleccionar esta fuente. Vamos a dar un clic aquí en esta casilla. Y ya me da el enlace. Como todos los enlaces o CDNs, tan solo vamos a tener que agregarlo en public index.html como otro script o en realidad como otro estilo de CSS. Aquí en nuestra cabecera, abajo del título, vamos a pegarlo, guardamos, vamos a readapt y aunque no lo vemos porque no estamos utilizando la fuente, entonces vamos a copiar aquí, vamos a copiar el CSS y obviamente vamos a ir a nuestro app.css y en la parte de la cabecera, o en realidad vamos a tan solo colocarlo aquí en Notes Header. Vamos a colocarle la fuente, vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación. Y observen de que mi aplicación ahora sí ya tiene una nueva fuente. Pero vamos a estilizarla, vamos a tratar de darle, por ejemplo, de que el margin, de hecho, vamos a colocarlo en 0. Y aquí el Notes Body, vamos a hacer lo siguiente, .notes body. Vamos a ir estilizándolo. Por ejemplo, vamos a darle un margin top para que se vea una pequeña separación de 20 píxeles. Y el cuerpo también vamos a agregarle un pequeño centrado hacia el centro, es decir, text aligned center. Vamos a guardarlo y ver qué tal se ve. Muy bien, ya tengo mi encabezado, pero el pie y el contenido aún se ven juntos. Entonces vamos a separarlos. Vamos a ir ahora al notes footer, .notes footer, y luego vamos a darle un button. Es decir, vamos a darle un botón de 0, un position fixed. Este es para colocarlo hacia abajo independientemente del tamaño de la aplicación. Y vamos a darle un left de 0 y un width del 100%. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación. Y observen de que ahora el footer está en la parte de abajo, el contenido en medio y la cabecera hacia arriba. Muy bien, vamos a tratar ahora de agregar las notas, que las notas también tienen estilos porque se ve un poco mal. Entonces vamos a ir ahora, recuerden de que nuestras notas, nuestro componente node contenía un archivo llamado node.css que tan solo atacaba los estilos de ese componente. Es decir, que si yo luego retiro ese componente, pues también se retiran los estilos de ese componente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar dentro de nodes una clase llamada node. Y esta es tan solo para estilizar nuestras notas, cada una de las notas. Entonces vamos a darle un background color blanco. Vamos a darle un padding de 20 píxeles. Y el color, de hecho vamos a colocarle en negro porque como es un fondo blanco. Y vamos a colocarle un margin, el margin top de 10 píxeles. Vamos a ver hasta este punto para que cada nota tenga un espaciado hacia arriba. Observen de que ahora al menos ya tengo un pequeño estilo para cada nota. El hecho es de que tiene, como está dentro de un LI, pues vamos a tratar de reemplazarlo. De hecho vamos a ir a nuestro notes.js y vamos a hacer que cada... Luego esto ya lo vamos a reemplazar porque esto de aquí lo puedo reemplazar por un título, por un párrafo, etc. Por ahora al menos estos LI, en realidad las notas no lo voy a colocar dentro de listas, entonces por ahora al menos lo podemos dejar así. Vamos ahora a nuestros
a nuestros notes o nuestras notas y agregar, digamos, la funcionalidad que en realidad queremos. Cada nota va a tener una manera de mostrar el contenido, entonces en lugar de colocarlo dentro de este LI, vamos a colocarlo dentro de un párrafo. Entonces vamos a colocar una etiqueta P y dentro de la etiqueta P el contenido. Ahora el título también vamos a hacer lo mismo, no el título sino el ID. Recuerden de que nosotros vamos a tener que remover nuestra aplicación de alguna manera, entonces vamos a agregar que cada nota tenga una etiqueta spam para agregar un pequeño icono de una X. Aunque podrían colocar una X tan solo, vamos a agregar un icono de Unicode. Entonces vamos a agregar un ampersand, la palabra times, y si guardamos, vamos a readapt y observen de que cada uno de estas notas ahora tiene un pequeño icono. Pero también podemos estilizarlo porque de esta manera pues de hecho vamos a cerrar el UV Gradients y la fuente. Vamos a estilizar cada nota para que nosotros cada vez que posicionamos el cursor aparezca la manito de cerrar. Entonces para hacer eso, lo único que vamos a tener que hacer es ir a nuestro digamos, notes.css y lo que podemos hacer es que cada vez que este span se posicione, es decir, el hover, o también podemos hacerlo de esta manera. Vamos a ir al notes.jsx y recuerden de que este times o esta X, cuando doy un clic, voy a tener que ejecutar un evento, porque cuando doy un clic quiero eliminar esta nota. Entonces recuerden que este times tiene un evento llamado onClick. Este evento onClick, lo que tenemos que hacer es tratar de ejecutar un evento. Nosotros podemos vincularlo aquí arriba, pero una forma más simple es decirle el nombre del evento, es decir, this. Voy a ver cómo lo he llamado, se llama handleRemove, para remover esta nota específicamente. Entonces vamos a crear ese evento llamado handleRemove. Este evento llamado handleRemove va a recibir un ID, porque recuerden de que por cada nota yo estoy obteniendo un ID. De hecho lo tengo en un atributo llamado this.noteID, entonces le voy a pasar ese atributo. Para pasarlo es bastante sencillo si nosotros utilizamos una función anónima. Es decir, para no tratar de agregarlo de esta manera, para no tratar de agregar this.handleRemove.bind, le pasamos el this y luego le pasamos la propiedad. Esto es un poco más difícil de leer. Es lo mismo, pero lo que vamos a hacer ahora es utilizarlo a través de una función anónima, que lo que hace es no hacerle perder el scope o no hacerle perder el alcance de este this. Entonces de esta manera decimos this.handleRemove y le pasamos el ID. Y de esta manera tan simple pues ya tenemos nuestra aplicación. De hecho vamos a quitarle esto de aquí para hacerlo de esta manera. Muy bien, de esta manera nosotros vamos a ejecutar este handleRemove y vamos a pasarle este ID. Vamos a verlo en consola, de hecho vamos a decir, o un alerta, remove, y vamos a colocarle luego el ID que nos está pasando. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación. De hecho aquí tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Claro, tan solo es un cierre de llaves. Y ahora el ID is not defined. Claro, el ID está dentro de this.noteID. Vamos a guardarlo. Bueno, se llama noteID. Muy bien, vamos a ir a nuestra aplicación y observen que si doy un clic en este, me dice remove, es decir, se ha ejecutado el evento, pero el ID no me lo está trayendo. Vamos a ver cuál es el problema. El problema probablemente sea en nuestro componente. Entonces vamos a dar this.handleRemove. El ID vamos a verlo por consola, de hecho. Vamos a guardarlo. Vamos a dar un clic y si lo está obteniendo, solamente que no me lo está mostrando. Si está obteniendo el ID, recuerden que el ID de esta primera nota es 1 y de esta nota es 2. Vamos a dar un OK y observen de que aquí está la nota. Muy bien, lo que vamos a hacer a partir de aquí es tan solo tratar de pasar ese ID al componente padre, al app.js, porque este es el que contiene los datos, entonces ese es el encargado de poder eliminarlo, de poder buscarlo en sus datos y eliminarlo. Para hacer eso, pues vamos a hacer una jugada muy sencilla. Tan solo en el app.js empezar a crear un método que se llame, o un método que nos permita eliminar una nota, y luego ese método pasárselo al componente hijo para que pueda eliminarla. Vamos a ver que ese método se va a llamar removeNote. Este método removeNote, lo que puedo hacer es primero buscar el evento digamos en mi estado y poder, digamos, agregarlo. Pero antes de eliminarlo vamos a tratar de agregar también el otro componente del cual me estoy olvidando, que es el formulario. Entonces vamos a hacer
primero agregar el otro componente. Vamos a dejarlo por aquí por ahora. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a agregar el formulario que recuerden que iba aquí en este footer. Entonces vamos a crear otro componente llamado nodeForm. nodeForm. El formulario para agregar notas. Una vez dentro, lo que vamos a hacer es crear igualito dos archivos. Un archivo llamado nodeForm.jsx, aunque también podría ser .javascript. Y vamos a crear también otro archivo llamado nodeForm.css. El nodeForm.jsx es el cual va a contener todo el componente. Entonces vamos a importar como siempre React, from React. Y vamos a importar, de hecho también vamos a importar también el componente. Y vamos a importar aquí también las clases, el otro archivo que se llama nodeForm.css. Y muy bien, ahora dentro de este componente vamos a crear nuestra clase llamada nodeForm. Y vamos a extender o hacer que herede desde el componente de React. Vamos a también a tener un método constructor y un método render. El método render, recuerden que siempre tiene que renderizar algo por pantalla. En este caso va a renderizar un formulario. Pero el formulario voy a darle unos cuantos estilos, así que también voy a tener un estilo llamado nodeForm. Y vamos a agregarle un input y un botón. Si nosotros tenemos esto, vamos a decirle que este botón tiene un nombre de agrega una nota, add note. Nosotros si guardamos esto, vamos a tener que exportarlo. Primero vamos a decir export default y vamos a decir nodeForm. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestro app.js y vamos a importar primero ese componente. Recuerden que ese componente se llama nodeForm y en este caso viene desde una carpeta llamada nodeForm. Y luego el archivo se llama nodeForm.jsx, aunque tan solo podemos dejarlo de esta manera. Vamos a utilizarlo ahora en este formulario. Vamos a decir que voy a renderizar este componente llamado nodeForm. Vamos a cerrarlo, vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación. Y bueno, el problema es que el nodeForm no puede ir vacío, entonces vamos a recuerden que el super es el método que siempre se ejecuta primero. Y ahora me dice que mi método render debería retornar algo, así que vamos a decir return y que retorne el componente. Muy bien, con esto ya todo está funcionando. Aquí tenemos mi formulario con el input, pero no luce nada bien. Vamos a estilizarlo también. Entonces, recuerden que los estilos de este componente están en nodeForm.css. Vamos a agregar el nodeForm. Y recuerden de que voy a estilizar este input que no luce nada bien. Entonces, es para estilizar ese input. Le puedo decir que tan solo como tengo uno, pues voy a decir que voy a estilizar un input de tipo texto. Y este input vamos a agregarle un padding de 20 píxeles para que tenga un pequeño espacio adentro. Y vamos a hacer lo mismo con el botón. Vamos a decirle que el nodeForm del botón, vamos a tratar de agregarle un padding de 20 píxeles. Y vamos a agregarle un color blanco, es decir, un color de texto blanco. Y un background del color 019875, que es un color azul, bueno, una especie de verde, pero le tenemos que quitar este borde, entonces vamos a decirle border none. Y hasta este punto pues guardamos y vemos que se le va el borde, pero vamos a tratar de agregarle un hover, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir del mismo nodeForm o del mismo button, vamos a copiarlo. Y en este caso vamos a decirle que vamos a atacar su pseudo clase hover. Y luego vamos a tratar de adentro cambiarle el background color. Entonces vamos a decirle que el background color tendrá un 02 BA-B5. Luego ustedes pueden agregarle sus propios estilos. Pero por ahora al menos el color vamos a mantenerlo igual. De hecho no tengo que cambiarle el color. Vamos a guardarlo, vamos a ir a la aplicación. Y de esta manera, de hecho es hover, por eso no funciona. Vamos a guardarlo. Y voy a mi aplicación y ahora sí. Muy bien, este formulario me va a permitir que cada vez que yo dé un enter, pues agregue una nota aquí a mi aplicación. Por ahora al menos lo va a agregar al arreglo, pero ya luego lo puedo ir agregando a mi aplicación de Firebase. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a ir a nuestro Node, a nuestra aplicación o app.js. De hecho, el formulario en su form.jsx, en este div o este input, lo puedo colocar todo dentro de un formulario para que ejecute el método del formulario submit.
Pero como ya lo he hecho en varios otros ejemplos, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto de aquí, de hecho vamos a dejar el input. Pero en lugar de tan solo colocar el texto, pues vamos a agregarle otros atributos, como por ejemplo un placeholder, para que muestre un texto adentro del input que diga escribe una nota. También vamos a decirle que va a tener una clase. Bueno, aunque la clase ya de hecho no es necesaria porque ya lo estoy atacando directamente, pero vamos a darle también una manera de decirle que va a tener una referencia para poder cambiar el dato. ¿A qué me refiero? Recuerden que cuando nosotros vamos a dar un clic en este botón, vamos a tratar de guardarle esta nota que está escribiendo en este input. Entonces vamos a primero colocar el evento llamado onClick. El evento onClick va a generar un evento que voy a crear en estos momentos. Este evento lo voy a llamar agrega una nota, add note. Ahora, este evento es el cual le voy a pasar a este botón, this.addNote. Es decir, cuando des un clic, ejecuta este evento addNote. Pero lo que vamos a hacer allí es tratar primero de recibir el valor del input. Hay muchas formas de hacerlo, a través del estado, a través de, digamos, pasándole una referencia. Y es la manera en la cual vamos a hacerlo en esta vez, a través de una referencia. Una referencia es como colocarle un ID en el DOM. Cuando trabajamos con una página HTML, esta referencia es como colocarle un ID y luego dentro del método hacer referencia a ese ID. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, vamos a agregar ref, vamos a utilizar las llaves, vamos a colocarle el nombre de cómo queremos que se llame qué es lo que vamos a recibir. En este caso es un input, aunque puede tener cualquier otro nombre. Y vamos a decir que cuando recibimos este input, vamos a asignarlo dentro de nuestra clase, es decir, vamos a hacerlo accesible dentro de nuestra clase a través de this y vamos a colocarle un nombre. Vamos a decirle que lo vamos a llamar text input. Pero recuerden de que yo tan solo este text input será una referencia a este mismo elemento. Aunque digamos esta línea de código suena algo complicada, es mucho más sencillo de lo que parece. A través de esta línea de código, lo único que le estoy diciendo es de que este input de aquí lo voy a poder utilizar a través de este nombre this.textInput dentro de este método. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir log this.textInput y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Si nosotros no hubiéramos agregado esta línea, nosotros no podemos hacer una referencia de esta manera a este input. En resumen, este this.textInput de aquí es este input de aquí. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un enter, vamos a expandir nuestra consola un poco. Vamos a agregar algo y vamos a dar un agregar nota, porque recuerden que es el botón el cual ejecuta el evento. Y bueno, al menos ahora tengo un error. Vamos a decir console this.textInput. No se puede, claro, el problema es ahora de que este text input, o digamos bueno, en realidad es este this.addNote, no tiene el scope o ha perdido el alcance. Recuerden de que nosotros lo habíamos ejecutado dentro de una función anónima de esta manera. Esta es una forma. También otra forma es hacerlo de esta manera, this.addNote, dejarlo allí, pero agregarlo también aquí en la clase. Entonces, como decía this.addNote, voy a hacer que sea accesible ubicándole el bind this. De esta manera lo guardamos y observen que ahora nosotros agregamos datos, ejecutamos el evento y ahora sí funciona. Y como les decía, este this.textInput es exactamente este input de aquí, es agregarle a la referencia y aquí lo vemos en pantalla. Pero en realidad yo no quiero todo el input, yo tan solo quiero el valor de este input. Entonces decimos this.textInput.value. Guardamos, vamos a nuestra aplicación y ahora sí, por ejemplo, escribo hola, enter, al botón obviamente doy un clic y observen que tan solo tengo el valor. Y de esta manera tan simple pues ya puedo empezar a agregar datos porque ya tengo el valor del text input. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es de que en ese agregar nota vamos a hacer lo siguiente. Primero, esta nota de aquí, como estoy en el formulario o estoy en realidad en el componente NoteForm, en realidad el que se va a encargar de almacenarlo, al igual que como el que se va a encargar de eliminarlo, etcétera, pues en realidad es este app, esta clase app, entonces porque él es el que tiene los datos. Vamos a crear entonces otro evento que se llame addNote. Este evento o este método en realidad llamado addNote será el encargado, digamos, de tratar de guardar las notas. Aunque nosotros pues, le vamos a pasar nuestras notas como propiedades, pues este evento addNote lo único que se va a encargar es de, digamos, ingresarlo dentro de nuestros estados, dentro de nuestros datos que ya tenemos aquí. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir
obtén las notas desde el estado. Es como decir que el estado, el cual lo tengo aquí, tan solo quiero esta propiedad llamada notes. Entonces es como decirle eso, quiero las notas desde el estado. Una vez tengo esas notas, voy a obtener todo ese arreglo, porque recuerden que notes es un arreglo. Entonces voy a decir ejecutar el evento push, que es el cual es un método del arreglo que me permite insertar un dato. Ahora, el dato lo voy a recibir a través cuando ejecute este evento llamado addNote. Entonces voy a recibir una nota cuando ejecute este evento. Pero recuerden que la nota es tan solo texto, porque el input tan solo me pasa un texto. Entonces vamos a decirle que el note, voy a guardarlo en noteContent, voy a pasarle la nota. Pero recuerden que también necesita un ID, porque todas las notas tienen un note ID, entonces que va en 1, luego en 2, luego en 3, entonces vamos a decir note ID. Ahora, para darle el siguiente número, pues nosotros, debido a que es un arreglo, pues ya tiene el tamaño, entonces podemos decir lo siguiente, note.length, para obtener el tamaño del arreglo. Y luego le podemos sumar 1, para que obtenga el siguiente tamaño, es decir, como me va a dar si el arreglo va en 2, me va a retornar 2 más 1 será 3, y ese es el ID que le voy a pasar a la siguiente nota que voy a guardar. Una vez lo guarde o lo inserte, pues no va a funcionar así porque tenemos que actualizar ahora el estado. Entonces decimos this.setState. Este estado es el cual le vamos a agregar las notas. Entonces a las notas vamos a pasarle las nuevas notas que tenemos aquí, notas 2.notes o notes 2.note. Pero en ECMAScript 6 tenemos una manera de colocarlo de una manera mucho más legible o de una manera mucho más sencilla. Es decir, este notes 2.note tan solo lo reemplazamos de esta manera. Y es exactamente lo mismo que decir notes 2.notes, pero nos ahorramos en colocarlo dos veces. Muy bien, una vez lo he actualizado, de hecho, para no agregar tantas líneas, lo puedo dejar de esta manera. Una vez ya hemos actualizado el estado, pues lo que voy a hacer es tan solo empezar a probarlo, vamos a guardarlo. De hecho, este addNote es tan solo un método, tengo que pasarlo al componente que se encarga de guardar los datos, que es el propio componente del formulario, de noteForm. Entonces vamos a decirle que le voy a pasar una nueva propiedad que se llama addNote. Y recuerden de que esta propiedad es el método, entonces decimos this.addNote. Y de esta manera pues ya no tengo ningún problema más porque vamos a guardarlo. Y de hecho este this.addNote vamos a tener el mismo problema, el cual va a perder el scope, así que también podemos agregarlo aquí arriba. Vamos a decir this.addNote es igual a this.addNote.bind this. Aunque también podrían utilizar las funciones anónimas como ya le habías mostrado antes. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestro noteForm. Y aquí en addNote es el cual va a recibir la propiedad. Entonces vamos a decir que nosotros cuando recibamos la propiedad pues vamos a tratar de esa propiedad vamos a insertarle el dato. Recuerden que el dato ya lo tengo insertado dentro del input y lo tengo como una referencia, aquí lo tenemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir primero recibir el estado. Vamos a decir this.props.addNote y vamos a pasarle lo que obtenemos. De hecho lo que estamos obteniendo lo podemos también agregar desde el estado. Es decir, cada vez que nosotros guardamos o estamos insertando algo dentro de nuestro input, podemos guardarlo eso dentro del estado de este componente y una vez lo guardemos dentro del estado, pues ya lo podemos pasar a addNote. Esa es una forma. La otra forma también es tan solo pasarlo de esta manera, this.textInput.value. Esa es una forma también, aunque vamos a probarlo de esta manera por ahora. Vamos a guardarlo. A readd up. Vamos a insertar por ejemplo nota 3. Vamos a guardarlo. Y al menos he tenido un problema. Vamos a ver cuál es. Vamos a cerrarlo. De hecho era el problema de los estilos. Los estilos no son del todo bien. De hecho aquí ya está funcionando porque tenemos la otra nota agregada. De hecho vamos a agregar una cuarta. Observen de que esto se agrega. El problema es de que esto no persiste porque está guardado en memoria, obviamente, en un arreglo. Vamos a tratar de primero solucionar esto. De hecho, este input de aquí, si nosotros agregamos uno, y se acuerdan que este de aquí no renueva o digamos no se elimina este dato. Para cambiar el dato, podemos hacer una de estas cosas. Por ejemplo, la forma más simple es hacer lo siguiente. This.textInput.value, recuerden que es el valor, entonces yo puedo decir this.textInput.value es igual a un string vacío. Y una vez lo guardo, observen de que vamos a hacer lo siguiente. Guardo
y se limpia el texto, el input. Y de hecho también puedo hacer que tenga un focus, porque recuerden que cuando guardo, el cursor desaparece. Entonces quisiera que cada vez que yo agregue un nuevo dato, el cursor nuevamente se posicione dentro del input para poder agregar más datos. Entonces eso también le digo de this.textInput.focus, que es un método. Guardamos, vamos a nuestro textInput, agregamos otro dato y observen que ahora el cursor aparece directamente ahí. Entonces yo ya no necesito tratar de ubicar el mouse encima de allí. Y de esta manera pues ya tenemos nuestro formulario funcionando. Pero vamos a tratar ahora, y de hecho es lo que vamos a hacer, vamos a traernos Firebase para tratar de almacenar todo esto, y luego para eliminarlos pues también lo vamos a eliminar desde Firebase. Entonces vamos a traer la base de datos. Muy bien, aquí estoy en la consola de Firebase. Ustedes tan solo van a tener que tener una cuenta de Google o digamos tener que abrir una cuenta de Firebase que es gratuita. Así que tan solo dan aquí donde dice añadir proyecto. Y de esta manera vamos a poder crear una base de datos en internet sin necesidad de instalar nada ni nada por el estilo. Es decir, es una base de datos como servicio. Ahora, nosotros para crear esta base de datos tan solo van a tener que decir el nombre de la base de datos. Por ejemplo, en este caso voy a llamarla Notes React. Una vez creado, pues me da un ID del proyecto y aquí ubican, digamos, el país en el cual ustedes se encuentren para poder, digamos, ubicar un servidor mucho más cerca a la ubicación en donde se encuentren. Seleccionan el país y luego dan en crear proyecto. Muy bien, ya he creado el proyecto, entonces vamos a dar tan solo aquí en este botón donde dice añade Firebase a tu aplicación web y observen de que nos da una configuración para agregarlo a nuestro proyecto. Voy a utilizar una manera de instalar Firebase a través de NPM. Ya he enseñado en otras clases cómo utilizarlo a través de una CDN, pero esta vez vamos a utilizar digamos NPM para aprender cómo incluirlo. Vamos a decir npm, vamos a cancelar primero el servidor con control C. Luego vamos a decir npm y Firebase. Y de esta manera vamos a poder instalar Firebase dentro de nuestro proyecto. De hecho vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar yarn, vamos a decir yarn add Firebase. Porque recuerden de que al menos en este proyecto cuando lo he creado me lo ha reconocido con yarn. Entonces al decir yarn add Firebase es lo mismo que decir npm y Firebase. Ahora, una vez tengamos la configuración o digamos el módulo instalado, vamos a copiar tan solo esta configuración de aquí. No voy a copiar la CDN porque de nuevo voy a utilizarlo a través de NPM. Vamos a copiar tan solo la configuración. Y por ahora al menos vamos a cerrar este panel. Vamos a ir a nuestra aplicación. Y para colocar la configuración en un archivo propio, pues lo que podemos hacer es crear un archivo o una carpeta llamada config. Dentro de nuestra carpeta src vamos a crear una carpeta llamada config. Esta carpeta config lo que va a contener son archivos de configuración de mi proyecto. En este caso vamos a agregar otro archivo llamado config.js que será el encargado de guardar la configuración de Firebase. Recuerden que Firebase me ha retornado un objeto. Entonces voy a guardarlo toda esta configuración dentro de un objeto. Y vamos a exportar esta configuración para, digamos, requerirla dentro de mis otros archivos. Vamos a decir export, vamos a exportar en una constante. Y vamos a exportar esta configuración. Y de hecho voy a llamarla db-config. Porque de esta manera vamos a poder tener esta variable disponible en mis otros archivos. Vamos a guardarlo. Y de esta manera ya tenemos la configuración en un archivo separado. Y ya está exportándose. Esto quiere decir que voy a poder importarla en mis otros archivos. Vamos a cerrarlo. Vamos a ir a nodeform.js. Bueno, nodeform no. Sino vamos a ir esta vez a nuestro app.js. Y porque es el encargado de, recuerden, de que contiene los datos. Y vamos a cancelar, al menos vamos a comentar estas notas por aquí. De hecho esas notas vamos a comentarlas. Porque no quiero, estas notas las vamos a traer desde Firebase. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, para conectarnos, obviamente tenemos que iniciar o requerir ese módulo que hemos instalado de Firebase. Entonces vamos a decir import Firebase. Y también tan solo lo podemos hacer en minúscula, así que vamos a colocarlo en minúscula from Firebase, el módulo que hemos instalado. Y de esta manera pues ya tenemos nuestra conexión o nuestro módulo que se va a encargar de conectarnos a la base de datos. Pero también necesito la configuración, entonces voy a decir import, voy a importar algo desde, estoy en mi archivo app.js, voy a tener que entrar a la carpeta config. Una vez dentro de allí voy a requerir ese archivo llamado config.js. Pero recuerden de que yo quiero tan solo ese constante, entonces voy a requerirla de esta manera, voy a decirle que tan solo quiero ese db config.
Y de esta manera pues ya tengo disponible dbconfig en este archivo app.js. Entonces vamos a primero tratar de conectarnos a Firebase. Y de hecho también vamos a poder importarlo de esta manera, porque aquí luego del import Firebase también quiero la base de datos. Entonces digo import Firebase /database. Muy bien. Con esto vamos a tratar de conectarnos a Firebase ahora. Recuerden de que esta sección del constructor es el método del cual se ejecuta apenas la clase sea creada. Entonces también podría conectar Firebase aquí. Puedo decir this. Vamos a colocar app y vamos a utilizar esta variable que es de Firebase. Entonces vamos a decir Firebase.initializeApp, que es la manera de inicializar una aplicación de Firebase, y vamos a pasarle a la configuración. Recuerden de que la configuración la tenemos en dbconfig. Ahora, esto es tan solo para requerir la conexión a Firebase, pero yo quiero la base de datos, específicamente una referencia a una colección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener que en mi base de datos, si voy aquí, yo quiero de alguna manera guardar todos estos datos de mis notas en una sección que sea notas, es decir, es como sería una tabla de SQL o una colección de MongoDB, y si no conocen ninguna base de datos, pues es tan solo una manera de agrupar todas mis notas en un conjunto de datos que voy a llamar notas. Entonces vamos a colocarle a ese conjunto de datos o referencia, en este caso, vamos a decirle this.db es igual, esta es la base de datos que voy a poder utilizar para insertar datos, para eliminarlos, etc. This.db va a ser igual a esta aplicación, this.app, pero recuerden de que app es una base de datos, entonces voy a ejecutar el método database y voy a ejecutar ref para obtener una referencia a la base de datos, específicamente a un conjunto de datos, el cual voy a llamar nodes. Es decir, en otras palabras, esta línea me conecta a Firebase, y esta línea, lo que voy a decirles es que todos los datos que voy a estar guardando, todas las notas que voy a estar guardando, lo voy a guardar dentro de una colección llamada nodes. Y a partir de aquí, pues ya yo luego tan solo voy a decir this.db.push una nota nueva, .delete una nota que ya he agregado. Es decir, a través de este this.db ya tengo la conexión a mi base de datos, y específicamente a mi colección de datos de notas. Ahora, vamos a tratar de utilizar esa conexión de datos cuando el componente sea montado. Recuerden de que React tiene sus eventos llamados Lifecycle Methods, que son métodos de ciclo de vida del componente. Es decir, una vez el componente sea montado, yo puedo ejecutar este evento llamado component.didMount, y de hecho es un evento que empieza en minúscula, así que vamos a colocarlo de esta manera. Y es un evento, de hecho, entonces vamos a tener que colocarle los paréntesis. Y de esta manera pues ya tengo un componente, el método que se ejecuta después de que el componente sea cargado en mi vista, en mi pantalla. Ahora, este componente, lo que yo quiero hacer es ya empezar a guardarlo dentro de Firebase. Pero este componente o este método del componente se va a encargar de cargar los datos dentro de mi estado. Es decir, ya no voy a, como mi estado está vacío, pues vamos a traernos todos esos datos y cargarlos dentro del estado. Vamos a decir this.db, porque recuerden de que db de nuevo es la referencia a mi base de datos, y vamos a hacer lo siguiente, this.db on. Primero vamos a ejecutar el método childAdded, es cuando un nuevo ítem sea agregado. Cuando un nuevo ítem sea agregado, voy a recibir un nuevo snapshot de mi base de datos, un nuevo conjunto de datos de mi base de datos que se han actualizado. Entonces, cuando mis datos nuevos sean actualizados, voy a tratar de primero guardarlos en el estado, pero puedo traerme desde el estado this.state.notes las notas y guardarlo dentro de una constante llamada notes, const notes igual al estado. Esto es lo mismo que guardar todo el arreglo del estado, pero también puedo utilizar el destructuring de ECMAScript 6 y colocarle tan solo notes, y esto es lo mismo que decir quiero del estado las notas. Las notas, que recuerden que es un arreglo vacío, entonces vamos a tratar luego de que cuando los datos cambien, ese estado que ya he definido previamente, pues tratar de actualizarlo. Entonces voy a decir nodes.push y vamos a pasarle un nuevo dato, del nuevo dato que se ha actualizado. Entonces vamos a decir node id snap, del snap de los nuevos conjuntos de datos. Tan solo quiero el key, la clave, pero aparte de la clave también quiero que el contenido lo quiero almacenar en el estado node content snap, y recuerden que el snap tan solo es el conjunto de datos, así que yo quiero el valor .val, y a partir de aquí yo quiero tan solo de sus valores el node content.
En otras palabras, cada vez que yo agregue un nuevo dato, lo que vamos a hacer es insertarlo al estado. Pero cada dato ya, digamos, Firebase le agrega una clave. Es esta clave, .key. Y yo quiero de los valores tan solo su propiedad nodeContent. Ahora, una vez tengamos estos datos y lo hemos insertado en este arreglo, que es el estado, vamos a tener que volver a actualizar el estado. Entonces vamos a decir this.setState nodes. Que recuerden que este nodes es lo mismo que decir nodes. Una vez tengamos esto, pues vamos a tratar de, por ahora al menos, guardarlo. Y vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación. Yarn start. Vamos a ver que nuevamente esto está iniciando mi servidor de desarrollo. Estoy ejecutando nuevamente el React Scripts start para ejecutar mi servidor de desarrollo. Vamos a cerrar de hecho la aplicación porque él lo vuelve a abrir. Ahora, algo importante, en mi base de datos de Firebase, nosotros vamos a tener un pequeño asunto porque como estamos en desarrollo, Firebase tiene una manera de poder, digamos, insertar y leer datos. Y lo vamos a hacer dándole reglas. Aquí en esta parte de reglas, si nosotros lo dejamos así como está, no nos va a permitir insertar datos, porque Firebase tiene otra sección llamada autenticación. Primero tenemos que autenticarnos, etc. Pero en esta vez, como queremos tan solo insertar datos, vamos a darle .read, vamos a cambiarlo esto igual, o todo esto también podrían cambiarle, es decir, todas estas comillas también podrían cambiarle a true. Pero vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a darle publicar. Se ha publicado. Vamos a ir a nuestra aplicación. Está vacío obviamente porque no tenemos datos. Vamos a tratar de agregar datos. Recuerden de que nosotros cuando agregamos datos lo agregamos en una sección llamada add node. Entonces en esta sección llamada add node, en lugar de insertarlo tan solo en el estado, en el arreglo, vamos a comentarlo y vamos a decir lo siguiente. De hecho, en la sección donde agregamos los datos no va a cambiar en nada, tan solo en esta parte donde diga this.db.pash. Y de hecho esa sección del this.state tampoco lo voy a utilizar. Tan solo vamos a decir, de la base de datos vamos a insertar un nuevo dato. El nuevo dato lo vamos a insertar en un nuevo conjunto llamado nodeContent. Y le vamos a pasar el dato que estamos recibiendo, es decir, la nota de aquí arriba. La nota del método node. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a insertar un nuevo dato. Vamos a decir test. Ejecutamos el botón y esto se ha guardado. Ahora esto parece exactamente lo mismo y vamos a ir a nuestra base de datos de Firebase, a nuestros datos, y observen de que tenemos una colección de datos con el ID y el nodeContent que le he pasado, el contenido del texto que le he pasado. Observen de que esto ha cambiado porque yo en mi component didMount le he dicho, apenas el componente se ha mostrado en la vista, agrégale una especie de escucha. Cuando un nuevo ítem se ha agregado a esta colección de datos, pues pásale todos esos datos a mi estado. Y al pasarle estos datos, pues actualiza el estado. Es por eso de que apenas se ha agregado un dato, pues mi vista se ha actualizado. Y ahora, pues ¿qué pasa si yo quiero, digamos, eliminar este dato? Pues puedo hacer un clic aquí, de hecho vamos a abrir la consola. Y recuerden que cuando yo doy un clic aquí en esta X, pues me está devolviendo el ID de este ítem. Este ID es de Firebase. Si observan, es el mismo que tenemos aquí. Entonces a través de ese ID yo también voy a poder eliminar el ítem. Entonces primero vamos a ir a nuestra sección de Remove Node, que ya habíamos creado previamente pero que no habíamos utilizado. Y vamos a decirle que vamos a recibir un ID cuando queremos utilizar este método. Una vez recibamos ese método vamos a decir this.db. En este caso vamos a localizar el ítem que queremos eliminar, la nota, el hijo, y vamos a pasarle cómo queremos encontrarlo, por el ID. Una vez lo encontremos, pues queremos removerlo. Remove. Y así de sencillo, pues ya podemos remover el ítem. Pero este método tenemos que dárselo a quien se va a encargar de eliminarlo. En este caso, a la nota, al componente node. El componente node lo vamos a pasar a través de una propiedad llamada removeNode. Y le vamos a pasar exactamente el método llamado this.removeNode, que es el método que he definido aquí. Aquí arriba, que se llama removeNode. Ahora recuerden de que esto también va a perder el scope, así que podemos hacer la misma jugada que hicimos con addNode. RemoveNode. Y aquí también removeNode. .bind y le pasamos el this. Guardamos, vamos a ir a nuestro node, en este caso node, no node form, sino al propio componente node.
Y una vez cuando dé clic aquí en este span que tiene la X, pues cuando dé clic, el remove ID es el que va a ejecutar el quitar el ítem. Entonces, ese remove ID es el que va a ejecutar o va a pasarle a través de las propiedades al app.js el ID. Así de sencillo, tan solo vamos a decir this.props.removeNode y le vamos a pasar el ID. Y así de sencillo, pues ya tenemos nuestra aplicación terminada. Vamos a ir a nuestro React. Observen de que él carga y luego que carga, recién se trae los datos, vamos a dar un clic en la X y algo no ha pasado. De hecho, sí lo he eliminado y estoy seguro de eso. Vamos a nuestra base de datos y observen de que ya lo he eliminado. No hay nada de datos. El problema es de que no he actualizado mi vista. De la misma forma como hicimos con el add node, vamos a hacer ahora con el eliminar o el remove node. Entonces, vamos a hacer la misma jugada. Vamos a hacer, en lugar de decirle this.db on child added, es decir, cuando un hijo sea agregado, pues también Firebase tiene otro evento llamado cuando el hijo sea removido. Entonces vamos a decir, de la base de datos, vamos a hacer this. Voy a quitar el cursor, this.db on child remove. Pues cuando un hijo sea removido voy a recibir de nuevo un snap, una nueva actualización de los datos de mi base de datos. Cuando la base de datos sea actualizada, pues vamos a recorrer los datos, vamos a poder, de esta manera más sencilla, vamos a recorrer todos nuestros datos del estado. Y voy a poder recorrerlos de esta manera, es decir, nodes.length. Porque recuerden de que yo las notas ya las tengo importadas aquí arriba. Entonces vamos a poder recorrerlas nuevamente. Entonces vamos a decir nodes.length para recorrer la longitud de nuestro arreglo. Y vamos a decirle i++ para recorrerlo. Una vez empezamos a recorrer, pues vamos a decir, si las notas en su índice y específicamente en su propiedad llamada node ID es igual al snap key, es decir, si el ID que tengo ya en mi estado, en mi arreglo del estado, es igual al ID que me está pasando este nuevo, digamos, estos datos, pues vamos a tratar de removerlo. Vamos a decir nodes.splice. Para remover un ítem vamos a pasarle el índice y el número 1. Y a partir de aquí, pues esto lo que hace es remover digamos, este for se encarga de buscar el ítem y removerlo. Pero luego voy a tener que actualizar el estado nuevamente. Entonces vamos a decir this.setState y vamos a pasarle las notas. Recuerden que este nodes es lo mismo que decir nodes. Vamos a nuestra aplicación. Obviamente no tenemos nada. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un dato. Vamos a decir, por ejemplo, tengo que cenar. Vamos a guardarlo. Vamos a eliminarlo. Y se ha ido. Así de sencillo. Ahora vamos a agregarle algo porque en realidad también podemos ir ya a partir de aquí pueden ir extendiéndola. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero luego agregarle una confirmación? Que cuando yo doy un clic quiero que aparezca una confirmación de que estás seguro que quieres eliminarlo o no. Para hacer eso es bastante sencillo, tan solo vamos a tener que ir a nuestro component, o bueno, en realidad el método que se encarga de eliminar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que aquí en removeNode, vamos a primero, de hecho podríamos colocarlo también en nuestro componente que se encarga de, digamos, eliminar lo que es el componente node.jsx en el handle remove. Vamos a decirle aquí. Vamos a primero mandar una alerta de que estamos eliminando algo. Entonces vamos a guardarlo. Por ejemplo, si damos un clic en el texto, queremos un texto, vamos a dar un clic y observen de que al eliminarlo me aparece una letra y lo remueve luego. Pero no vamos a mandar una alerta, sino un confirm. Y vamos a decirle, ¿estás seguro que quieres eliminarlo? ¿Estás seguro de eliminar? Y de esta manera, pues luego lo que va a mandarnos es una confirmación que nos puede retornar un verdadero o falso. Y vamos a guardarlo dentro de un response, de una constante llamada response. Entonces, a partir de aquí podemos comprobar esa respuesta. Y podemos decir lo siguiente. Si respuesta, es decir, es lo mismo que decir si es true, pues elimínalo. Caso contrario, pues tan solo return. Y vamos a guardarlo. Vamos a probarlo esta vez. Bueno, de hecho, aquí el confirm tiene un problema de que nosotros no sabemos este confirm de dónde llega. Así que podemos decir window.confirm, porque es del objeto global este método. Entonces, del objeto global del navegador. Entonces vamos a decir test, vamos a agregar una nota.
Vamos a eliminarlo. ¿Está seguro de eliminar? Vamos a darle cancelar. Muy bien, no lo ha eliminado. De hecho, vamos a actualizar para comprobar. Y no lo ha eliminado. Vamos a darle un clic esta vez. ¿Está seguro de eliminar? Ok. Y ahora se ha ido. Vamos a actualizar y se ha ido realmente. Muy bien. Con esto hemos terminado nuestra aplicación. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda de que si quieres conocer mucho más de desarrollo web y programación, tienes muchos otros vídeos en el canal que puedes visitar a través de la sección de vídeos del canal o la lista de reproducción, en la que vas a encontrar mucho más contenido. Además, también puedes visitar el blog, en el cual vas a poder ver muchos más artículos acerca de desarrollo web y programación. Y por si fuera poco, no olvides de que siempre en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar muchos más recursos de otros cursos que ya he preparado previamente o temas relacionados que te pueden interesar. Y por si fuera poco, al final de este vídeo voy a dejarte algunos vídeos relacionados que te pueden interesar si has acabado este vídeo y quieres conocer un poco más. Con esto dicho, pues esto ha sido todo por este vídeo. Recuerda visitar el Facebook y el Twitter, que lo actualizo mucho, y gracias por ver.